Bajo el tema de la oración, ¿se escucha bien? Sí. Bajo el tema de la oración quisiera hablar en esta noche de la intercesión. ¿Qué es la intercesión? ¿Quiénes pueden interceder? ¿Cómo es la intercesión? Y vamos a ver a través de... Me escucho con mucho eco. Está fuerte, ¿no? Está fuerte. ¿Puedes bajarlo más? ¿Más? ¿Y si no? ¿Así? ¿David? ¿Ahora se escucha mejor? Vale. A través de la historia, Dios ha buscado hombres y mujeres para poder comunicar su corazón. Y desde el principio siempre ha habido hombres con este carácter de poder acercarse a Dios, escucharle y hacer su voluntad. Pero desde el principio hay una gran demanda en la palabra de Dios. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Ezequiel. Capítulo 22, versículo 30. Vamos a leerlo. Ezequiel, es una muy buena costumbre, hermanos, que podamos traer la palabra de Dios a la casa del Señor, a la iglesia, la Biblia, si la tienes en la tablet, en el móvil o en papel, pero es una muy buena costumbre. Dice el libro del profeta Ezequiel: y busqué entre ellos hombre, está hablando Dios, que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En primer lugar vemos que Dios está buscando hombres y mujeres, y busqué un hombre que se pusiere en la brecha y que hiciere vallado. En otras palabras, está buscando una persona que intercediera por el pueblo, un intercesor. Un intercesor en el Antiguo Testamento era un sacerdote, aquel que ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. Y desde el principio siempre vimos esta demanda de parte de Dios, que Dios buscó un hombre, una mujer. Hay distintos tipos de oración. Está la oración de petición, la oración de acción de gracias, la oración de ruego, de súplica. Pero encontramos en la Biblia una oración que es esta, la que hoy quiero desarrollar, y que es la intercesión. ¿Qué es un intercesor? ¿Qué es un intercesor? Para ver lo que es un intercesor, vamos a ver la definición de qué es la intercesión. Hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o libertad del mal. Ponerse a favor de la otra persona y hablar delante de alguien que es más grande, más alto, a favor de otra persona. Esto hace un intercesor. Decir aquí, abrir un paréntesis y decir que el intercesor tiene que estar vivo. No hay intercesores muertos. Para pedir a Dios un favor para otra persona, interceder por otra persona, tiene que estar vivo. Ustedes saben que hay otras religiones que buscan otros intercesores que están muertos. Pero del intercesor que quiero hablarte hoy es de la iglesia, de nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Por qué hablamos de este tema? Dios viene insistiendo en la congregación que debemos orar los martes. Hace 2 viernes atrás, Diego Catalín nos hablaba de este tema y del mismo texto. Desde este lugar nos hablaba acerca de Ezequiel capítulo 22. Pero yo creo que Dios quiere hablar a la congregación acerca de esto.
que se despierte el carácter de las personas a la oración y a la intercesión. Pero muchas veces no nos han enseñado lo que es la intercesión. Creemos que la intercesión es una oración, pero no sabemos cómo hacerlo. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Ejemplos de intercesores en la Biblia. Tenemos a Abraham, a Moisés, Job, Samuel, Nehemías, Jeremías. Todos estos, si ustedes leen los libros, encontrarán momentos en su vida donde han intercedido. Job ha orado por sus hijos y ha hecho sacrificio delante de Dios por si sus hijos hubiesen cometido alguna maldad delante de Dios. Abraham, no sé si se acuerdan, cuando su sobrino estaba en Sodoma, él peligraba toda la ciudad y con él su sobrino, con la ciudad su sobrino. Y él comenzó a decirle a Dios: Señor, no la destruirás a esa ciudad si hubiese 50 justos. No, no la destruiré. Si hubiese 40, si hubiese 30, si hubiese 20, si hubiese 10. Comenzó a negociar con Dios. Ese es el carácter de una persona que quiere interceder para buscar, para lograr un objetivo. Comenzó a hablar así con Dios. Lo vemos a Samuel, vemos a Nehemías, no solo intercediendo delante del rey, sino delante de Dios también. Vemos a Esther haciendo ayuno y oración por el pueblo judío. Y en toda la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsis, nos encontramos con personas que hablan con Dios a favor de una persona, de una familia, de un pueblo o de una nación. Dios está llamando a la iglesia a orar, pero a orar de una forma madura, no solamente pedir una bendición y decir: Señor, te pido que le bendigas, sino una forma más profunda. Un intercesor tiene conocimiento de aquello por lo que pide. No podemos pedir que Dios bendiga a una persona que está viviendo en pareja con otra y no está casada quizás. Suena duro, pero no es la forma bíblica de pedir oración por alguien. No puedo decir: Señor, bendícelos. Yo tendría que decir: Señor, guía a mi hermano y a mi hermana al arrepentimiento para que te conozcan y puedan ser bendecidos. Esa es la forma bíblica. Porque el Espíritu de Dios guía al arrepentimiento a las personas y nosotros tenemos que estar alineados con el Espíritu de Dios. No sé si se han dado cuenta muchas veces que estamos orando y parece que los cielos se cierran. ¿Les pasa o no les pasa? Bueno, no pasa nada si no hay ida y vuelta. No pasa nada. Pero no sé si se dieron cuenta, estamos en un momento de oración, un momento de intimidad con Dios y oramos y pareciera que no pasa nada. Y de repente viene alguien que hace una oración y la presencia de Dios desciende de una forma palpable. ¿Le ha sucedido? ¿Lo ha visto? Yo lo he visto. Y es que esa persona se ha alineado con el Espíritu de Dios y está pidiendo como conviene. Y es que esa persona ha tenido la sensibilidad de no solo decir: Señor, bendice, sino con conocimiento. Que ha orado por arrepentimiento, que ha orado a favor de ese lugar y a Dios le ha placido de esa forma y ha encajado, se ha alineado con el Espíritu de Dios. Esto es lo que Dios busca de una iglesia que intercede, de un hombre que intercede, de un sacerdote que intercede. Esto es lo que Dios busca. Que nos alineemos con su Espíritu. Vamos a ir a un ejemplo bíblico. Números capítulo 16, versículo 41. Le voy a hacer una breve introducción de lo que estaba sucediendo en el medio del desierto. Hubo un conflicto, hubo un problema con Coré y otro hombre más. Un problema doctrinal hubo entre los líderes de la congregación. Un problema de quién es sacerdote, quién es mayor. Así que Dios tomó la decisión de eliminar a Coré y con él 250 personas más que se habían levantado en rebelión contra el pastor de aquella congregación, que en ese momento era Moisés, junto con Aarón. Este es el trasfondo histórico antes de lo que yo te voy a leer ahora. Así estaba el panorama. Había habido
una discusión entre los pastores, por decir así. Y escucha lo que ha sucedido a continuación. Versículo 41 del capítulo 16 de Números. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés. Esta palabra murmuración aparece muchas veces. Ya habían murmurado, ahora murmuran nuevamente. No sé si te suena, había murmuración en Hechos de los Apóstoles. Y qué feo que es cuando los hijos de Dios eran hijos de Dios. No seguían el consejo de la palabra y se guiaron por lo que veían y por lo que sentía su corazón, comenzaron a murmurar. Y murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos. Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700. No te voy a hacer repetir la cantidad, pero escucha bien. 14.700 almas murieron. Sin los muertos por la rebelión de Coré, que eran unos 250. Gente, ¿no? Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. En pocas palabras, te lo voy a graficar. Moisés y Aarón en el tabernáculo, escuchando a Dios: voy a eliminar a esta gente. Si es una decisión de Dios, diría yo, dirías tú, diríamos nosotros, pues que los elimine, ¿no? Pero había algo en el corazón de Moisés, que era compasión, que es lo que tiene que tener un intercesor. Había compasión, había dolor, había angustia por el pecado. No por el dolor que esa gente había hecho contra su vida, sino por lo que estaba sucediendo para con Dios. Así que el furor del Señor comenzó sobre la congregación y comenzó a haber muertos. Y mientras que los muertos iban, un solo hombre, llamado Aarón, tomó el incensario y tomó fuego del altar y tomó incienso y se puso a incensar entre los muertos y los vivos. Un solo hombre, uno. Esta figura de Aarón en el Antiguo Testamento es la figura de Cristo, haciendo expiación por nuestros pecados entre los muertos y los vivos. Así es el título del mensaje. Entre los muertos y los vivos. Ahí se puso Aarón a incensar. Si él hubiese tardado, no hubiesen sido 14.700. Hubiesen sido 16, 17, 18, porque la ira del Señor se había desatado por la murmuración. Pues él se puso entre los muertos y los vivos y dice que cesó la mortandad. Y el resto del pueblo continuó viviendo. La importancia de una persona, una persona obediente, en este caso como Aarón, que por una decisión de Moisés, por no mirar su corazón,
Otra persona, murmuraron contra mí. ¿Qué diría? A nadie le gusta que le toquen, ¿no? Sin embargo, Moisés tenía claro cuál era su llamado. Llevar el pueblo a tierra prometida. A pesar de... Y se puso ante la decisión de Dios, el carácter de un intercesor. Nunca en contra, pero se puso en medio. Y si el furor pasaba por ahí, tenía que matar a Aarón o frenar la mortandad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer este tipo de oración por nuestros amigos, por nuestra familia, por la iglesia, por la congregación, por la nación donde vivo? Hay muchas formas de interceder, hay muchas formas de orar, hay muchas formas de pedir a Dios. Pero quiero mostrarte, por favor, Sergio, quiero hacerte gráfico en esta noche. Traje un paraguas. Quiero hacer algo gráfico. Cuando nosotros oramos por otra persona, lo que estamos haciendo cuando oramos, pedimos, podemos pedir que Dios le bendiga. Pero cuando hay un intercesor, alguien que intercede, lo pone bajo cobertura. O sea que ya no está lloviendo sobre mí, no llueve porque soy cristiano, oro, sé orar, sé ir a la presencia de Dios. Pero pongo a mi amigo, pongo a mi familia, pongo a mi ciudad, pongo a la congregación bajo cobertura. Gracias. He querido graficarlo de esta manera. Esta es la forma que debemos orar. ¿Hasta cuándo? Bueno, voy a orar por él. Señor, bendícelo, guárdalo en esta noche y cúbrelo y que le vaya bien en el trabajo. En el nombre de Jesús, amén. No, voy a orar y voy a brindarle cobertura, extender cobertura hasta que cese de llover sobre su vida. Hasta que Dios me conteste. Esa es la forma de orar, esa es la forma de interceder. Identificándome, primero habíamos hablado que Moisés tenía compasión, pero tengo que sentir el dolor de esa persona. Tengo que saber que está padeciendo, que está sufriendo y que yo debo darle esta cobertura. Los pastores, cuando nosotros oramos y vamos a ayunar, no es un capricho que le decimos, pastor, voy a ayunar. Vale, venga. Ya está, ahí me avisó, lo apunto en la agenda. El hermano va a ayunar. No, el pastor dobla sus rodillas y comienza a orar porque sabe que vas a entrar en un territorio, en un terreno espiritual y muchas veces hostil contra tu carne, contra tu deseo, contra el enemigo. Y va a comenzar a interceder por tu vida. Eso es la extensión de la cobertura. A eso hablamos cuando abrimos este paraguas. Pero no son solo llamados a brindar esta cobertura de intercesión algunos. No. No son solo los pastores, los diáconos, los ancianos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia nos enseña, Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, dice que somos reyes y sacerdotes. Parece que lo sabemos de memoria, ¿no? Pues al ponerlo en práctica, un sacerdote lo que hace es interceder, es orar, es clamar, es sentirlo, es buscar a Dios hasta hallar una respuesta. Hay un hombre en la Biblia que me llama tremendamente la atención, su forma de orar, su forma de buscar a Dios. He leído muchas veces este pasaje y he sacado algunos puntos. Y creo que con el ejemplo de este hombre iré terminando en esta noche. Libro del profeta Daniel, capítulo 9. Estoy siendo claro, ¿no? ¿Se entiende?
capítulo 9, versículo 1. Escuche este hombre, cómo interpreta él la intercesión. Estamos hablando de una persona santa, un hombre apartado del mal, un profeta, alguien que tiene comunión con Dios, pero fíjense cómo intercede. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, y que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En otras palabras, se lo voy a decir, Daniel cogió la Biblia y comenzó a mirar el tiempo en el que vivimos. Punto número 1 de la oración de Daniel. Necesitamos mirar el tiempo que vivimos y saber comparar con las noticias, con la vida misma en el tiempo que estamos viviendo. Y decir como él, miré yo, dice, los años que habló Dios de la cautividad. Un intercesor, una persona que pretende interceder, debe tener conocimiento de las Escrituras. Debe saber qué es lo que Dios quiere para el pueblo. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Humillación, humildad. Segundo carácter de la persona, del intercesor. Humildad. Se humilló delante de Dios. No, vamos a orar, acá vengo yo, se abren los cielos. No, fue con humildad. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, dice. Impresionante. No dice, este pueblo que está acá pecó, menos mal que acá vengo a orar, Señor, perdónalos. No, dijo, Señor, hemos pecado. Hizo propio su pecado, hizo propio el pecado ajeno, porque él se había apartado del mal. Dios lo bendecía continuamente a Daniel, lo puso segundo en el reino. Sin embargo, Señor, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Se identificó con el pecado ajeno. Tremendo. Hemos pecado, dice el número 5. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros padres, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Vemos que hay un dolor y una identidad con lo que está pasando la nación. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y obedecimos y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Se da cuenta que no es una oración de Señor, bendice Israel y hazlo volver de la cautividad. No, Señor, mira, reconozco, es un hombre que conocía las Escrituras,
Reconozco, Señor, que no estamos haciendo bien. Y así continúa la oración. 14. Dice, por tanto Jehová veló sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová y nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y comienza a exaltar a Dios en medio de la intercesión. Que sacaste a Egipto, que sacaste, perdón, a tu pueblo de Egipto con mano poderosa. Oh Señor, conforme a todos tus actos y justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén y tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y los ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. El intercesor busca la gloria de Dios. La persona que está intercediendo busca el que Dios sea exaltado. Y continúa la oración. Pero en el 23, dice que al principio de tus ruegos, dice que él estaba hablando, estaba orando, y al principio de sus ruegos aparece el ángel y le contesta la oración. Y dice, cuando comenzaste a orar, ya hubo una victoria. En otras palabras, escuchó Dios tu oración. Cuando comenzaste a orar. Tenemos un modelo. Quizás no es el de Daniel para ti, pero es bíblico. Es la forma de intercesión, de búsqueda. Juan capítulo 17, en el versículo 1, comienza la oración de Jesús intercesora por sus discípulos. Y comienza a interceder y a orar y a pedir. Pablo también dice, quiero que se hagan peticiones, oraciones con acciones de gracia por todos. Por los que están en eminencia, por los enfermos, por las autoridades, por la iglesia. Mire si tenemos para poder orar e interceder. Pero debemos aprender a hacerlo de una forma bíblica. No hay una estructura, no hay un patrón y decir, bueno, no me puedo salir de esto, no. Es como el Espíritu de Dios guíe a la persona que ora e intercede. Yo te quiero dejar en esta noche este pensamiento. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Y busqué hombre que hiciere vallado, un hombre como Daniel, un hombre como Jeremías, un hombre como Job. Y no lo hallé, dice el Señor. No lo encontré. Quizás seas tú, quizás sea yo, aquella persona como Aarón, que se puso entre los muertos y los vivos. Y que podamos orar con intensidad, con dolor, con compasión, con este carácter que nos muestra y nos enseña hoy la palabra de Dios. Ahí encerrado en tu habitación, en mi habitación, en lo secreto, pero que podamos hacerlo así de una forma madura, leyendo la palabra, sabiendo por lo que oramos y haciéndolo de una forma efectiva y eficaz. El Señor te bendiga.